¿Qué autoridad hay más grande que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Quién puede contra eso? Entonces, para no quedarnos con las dudas, tuvimos que acudir a una experta. Y hemos acudido a ella varias veces cuando tenemos puntos de esta magnitud. Pamela San Martín, consejera electoral del INE. Pamela, gracias por contestar. Buen día. Buenos días, Broso. Saludos a tu auditorio. Muchas gracias, Pamela. Acudimos a ti en este plan emergente porque durante la Junta, hoy mismo, esta misma mañana, empezaba un poco la duda de, bueno, pero ¿qué seguirá? Ya está anunciada el San Benito de la encuesta, ¿verdad? Que quieren hacer en Baja California. Hay otros puntos, otros flancos, pero que decíamos, ¿por qué no vamos a preguntar a alguien que sepa qué es lo que procede después de que ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que sí, que reconoce que la elección la ganó Bonilla, constancia de mayoría para Bonilla, para que sea gobernador por 2 años? ¿Esto ya queda así o todavía se puede pelear, Pamela? A ver, creo que es importante identificar qué fue lo que el tribunal resolvió el día de ayer. Sí. Había una impugnación que se había presentado hace unos meses en Baja California. ¿Qué fue? Bonilla recibe la constancia de mayoría del Instituto Electoral de Baja California por un periodo de 2 años, sí, porque ese era el periodo por el que se eligió al gobernador electo en las urnas el 2 de junio pasado. Así es. Entonces se le entrega la constancia de mayoría. Bonilla impugna esta constancia de mayoría ante el tribunal local porque señala que no debe de ser por 2 años, sino por 5 años. Ajá. El tribunal local está analizando el asunto y de pronto Bonilla presenta un desistimiento a esa impugnación después de que sale lo que se denominó la ley Bonilla, digamos, la modificación del transitorio constitucional por parte del Congreso de los ayuntamientos de Baja California, que ya modificaban el plazo, aunque aún no se ha publicado. Después de eso, Bonilla se desiste de esa impugnación contra la constancia de mayoría. Sí. El tribunal local resuelve que derivado de que Bonilla se desistió de su impugnación, ya queda firme la constancia de mayoría. En su desistimiento, Bonilla dijo, bueno, yo me desisto, pero pido que se me dejen a salvo mis derechos para lo que venga después. Y el tribunal local le dice, no, a ver, el desistimiento es el último acto que hay en contra de la constancia de validez, en contra de la constancia de mayoría, entonces aquí termina. Movimiento Ciudadano impugna esa determinación, además de otras impugnaciones que hubieron, una del PRD por si no cumplía con los requisitos de elegibilidad, sí, otra pidiendo la anulación de algunas casillas, etcétera, pero la relevante, digamos, que se resolvió ayer fue esta. Movimiento Ciudadano impugna. ¿Por qué impugna Movimiento Ciudadano? Porque Movimiento Ciudadano dice, a ver, no es algo que solamente esté en la esfera de derechos del gobernador electo Bonilla. Él no es el que, digamos, no es que solamente se desista y porque se desistió ahí termina. Yo le pido a la Sala Superior que haga un pronunciamiento de fondo diciendo que en un análisis de toda la legislación es válido el periodo de 2 años y el periodo que queda es el periodo de 2 años, es decir, un pronunciamiento de fondo. Ya. La Sala Superior lo que contesta es no tenemos que entrar a un pronunciamiento de fondo en su mayoría. Esa es precisamente la discusión que se da en el tribunal ayer. En su mayoría deciden. Nosotros lo que hacemos es confirmar la decisión del tribunal local, es decir, como se desistió el gobernador electo Bonilla, ahí termina y entonces ya queda firme la constancia de mayoría. Claro. Digamos que por lo que hace a la constancia de mayoría, efectivamente ahí termina, es la última instancia de la Sala Superior. Sí. ¿Cuál es el problema? El que todavía tenemos una modificación a la Constitución que está pendiente de publicarse y tenemos esta situación tan particular de Baja California en la que ahora los legisladores están señalando que convocaron a una consulta ciudadana que se celebrará el 13 de octubre próximo. Pero el primer detalle es que no se ha publicado la reforma constitucional y aquí tenemos una contradicción interesante porque ellos dicen que no la han publicado porque no la encuentran. Sí. No sé cómo se pierde una reforma constitucional, pero bueno, está extraviada y como no la encuentran, no la han publicado. Pero al mismo tiempo dicen que convocan a esta consulta, una consulta que, bueno, en primer lugar no tiene ningún marco legal, no tenemos ninguna regulación de cómo se va a llevar a cabo. O sea, no es vinculante. Esa va a tener.
Pues es que no hay ninguna regulación al respecto. La ley sí prevé la consulta, pero es una consulta que organiza el Instituto Electoral de Baja California. Es una consulta que tiene un conjunto de garantías precisamente para que todos podamos tener claro que el ejercicio de un derecho tiene que garantizar que todas y todos los ciudadanos de Baja California puedan ejercer ese derecho. Y además la Constitución establece que la materia electoral no es objeto de consulta, y esto es materia electoral porque tiene que ver con la decisión que los ciudadanos tomaron en las urnas el 2 de junio pasado. Sin embargo, el Congreso señaló que la consulta ciudadana se celebrará el 13 de octubre próximo, es decir, a 19 días de que asume el cargo el gobernador electo, y que instalarán entre 250 y 300 casillas, que cabe señalar, nosotros instalamos en el último proceso electoral 4.800 casillas. Es decir, no es ni el 10% de las casillas que se instalaron para garantizar que todas y todos puedan participar en ella, más allá de si esta materia puede o no ser consultable. Pero entonces tenemos esta situación de que señalan, van a ir a esta consulta, porque si bien los legisladores han dicho no es vinculante, esto nos permitirá identificar si publicamos o no publicamos la reforma. Vale, bueno, aquí ya estamos en una situación que está completamente al margen de todas las reglas que nos hemos dado, y esto me parece que es preocupante porque es jugar con mecanismos de participación ciudadana, es jugar con una voluntad que los ciudadanos ya expresaron en las urnas, y que este no es el mecanismo para revocar esa decisión que los ciudadanos y las ciudadanas tomaron en las urnas. El gobernador electo Bonilla legítimamente asumirá el cargo como gobernador, pero ese cargo se lo dieron las ciudadanas y los ciudadanos en las urnas por un periodo de 2 años, tal como tiene la constancia de mayoría, tal como el día de ayer confirmó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero que sigue estando en una situación que no comprende nadie, porque como no se ha publicado la reforma constitucional, no ha habido posibilidad de impugnar esa reforma constitucional. Entonces, a lo que estaríamos en espera es a que se modifique esa reforma constitucional, dejándola sin efectos, siguiendo los mismos procedimientos que están establecidos en la norma, es decir, la mayoría calificada del Congreso local, más la mitad de los ayuntamientos, que aprobaran la modificación de esta reforma, o que se publicara para efectos de que pueda promoverse una acción de inconstitucionalidad o algún juicio en contra de esa reforma constitucional, para generarnos certeza de que vivimos en un Estado de Derecho, porque ese es el tema. Si nosotros vivimos en un Estado en el que las decisiones de las autoridades tienen que cumplir con lo que la Constitución manda o no, y ese es el pésimo precedente que estamos teniendo a través de una historia que parece ser una historia de enredos. Pero también habría que vacunar estas posibilidades de incertidumbre, porque vamos a ver si estamos claros. En la consulta, el rubro electoral no es permitido. Efectivamente, la Constitución expresamente señala que no es materia de consulta la materia electoral. La autopsia corta ha dicho que el periodo de mandato es materia electoral, y es una materia que los ciudadanos deciden en las urnas. Y una reforma del Congreso de Baja California, que se supone que es la reforma, es la que está perdida. Entonces, a ver cuándo aparece o a ver en qué condiciones aparece, pero lo que aparezca, Pamela, parece ser una siembra de incertidumbre para usar a la gente. O sea, esto me recuerda como si usaras a la gente como carne de cañón ante unos vándalos en una marcha. Es que exactamente lo que se está haciendo es usando un mecanismo de participación para validar ir en contra de la Constitución, porque la Constitución expresamente prohíbe que se pudiera modificar ese transitorio después de las elecciones. La Constitución establece que cualquier norma que se apruebe tiene que ser anterior a los hechos. Aquí estamos hablando cuáles son los hechos, la votación. ¿Cuándo fue la votación? El 2 de junio pasado. ¿Cuándo se tendría que haber aprobado la reforma? Previo al 2 de junio. Incluso la propia Constitución establece que en materia electoral todas las modificaciones a la Constitución tienen que ser 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Ya no digamos de que los ciudadanos acudan a las urnas. Más allá de la reforma extraviada,
y la consulta que no procede porque son cuestiones electorales, la última palabra, o sea, vamos a hablar de realidad, la última palabra en este asunto fue la que dio el tribunal ayer. Me parece que la última palabra la tendrán que tener en el momento que se publique la reforma, ya sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación o, en su caso, el Tribunal Electoral, si hubiese alguna impugnación contra la publicación de esa reforma, por ejemplo, porque se afectan los derechos político-electorales de los ciudadanos y las ciudadanas de Baja California. Es decir, un ciudadano o una ciudadana de Baja California acudiera al tribunal después de publicar la reforma diciendo, a ver, me están diciendo que se cambia el periodo del mandato del gobernador electo y nosotros lo elegimos por 2 años, no por 5. Esta reforma está violentando mis derechos que yo ejercí en las urnas el día 2 de junio. Pero todavía la historia pareciera no terminar, porque lo que se está haciendo en Baja California es actuar completamente al margen de la Constitución. Al estar actuando al margen de la Constitución, no está normado cómo atender esta circunstancia, porque en sí misma es inconstitucional, y no lo digo yo porque únicamente esté convencida yo que esto es inconstitucional. La Corte expresamente ha dicho en casos anteriores que cualquier modificación al periodo de mandato de una autoridad que es electa en las urnas se tiene que hacer previo a la elección, precisamente para darle certeza a las ciudadanas y a los ciudadanos respecto de cómo emitirán su voto, es decir, por quién y por qué periodo. Esta es una disposición que expresamente ha interpretado la Corte, que es la última instancia en la interpretación de la Constitución. Por eso, al estar hablando de una reforma que está al margen de la Constitución, de una consulta que está al margen de la Constitución, y que además no se publican, entonces no permiten accionar los mecanismos constitucionales para controvertirla, pues nos deja en un estado de incertidumbre absoluta y con un pésimo precedente, y un precedente que nos debiera preocupar. Yo coincido contigo, la noticia, digamos, como que estamos dejándola pasar sin darnos cuenta lo que esto significa no solamente para Baja California, lo que significa para el país. Gravísimo. O sea, realmente nosotros en general tendríamos que estar cuerpeando a esta situación, porque más allá de lo que dijo el tribunal ayer, tendremos que estar listos para ver a ver si aparece esta reforma, que hasta donde sabemos fue votada por un congreso local presuntamente maiceado. Y esta consulta, que seguramente por los usos y costumbres del caballero en cuestión, tratará de juntar a Fuente Ovejuna, si es necesario, para por lo menos darse el tinte o el acabado de la voluntad popular contra la Constitución, o sea, poniendo a la gente en contra de la regla. Poniendo a la gente en contra de la regla que fue establecida previamente, que fue la regla que le da el triunfo legítimo y que le permite ser gobernador legítimamente. Esto es lo que es, digamos, es inaceptable que se cambien las reglas después de celebrados los actos. Se ha señalado que hay magníficas razones para modificar el periodo, porque es mucho más razonable tener una gubernatura de 5 años que 2 años. Lo comparto. Pero esto lo debieron de haber pensado antes de las elecciones. Es decir, si se hubiera modificado antes no habría ningún problema. El problema hoy es que los ciudadanos ya eligieron. Y ya eligieron a un gobernador por 2 años. Y esto es algo que no se puede cambiar, porque quienes eligen en este país, quienes elegimos, somos las ciudadanas y los ciudadanos. Y no hay ningún congreso que pueda estar por encima de esa voluntad, simplemente al modificar los periodos de duración de los mandatos, porque los precedentes son terribles. Imaginemos en cualquier otro caso que se quiera reducir el periodo de cualquier mandatario con una mayoría en el Congreso y con una mayoría de ayuntamientos. Esto es inaceptable en el país y es un precedente escandaloso. Y es muy lamentable que venga de Baja California, que es donde teníamos los primeros avances democráticos. Era el referente democrático que habíamos tenido en el país por muchos años, y ahora es el referente de todas y cada una de las acciones posibles que se pueden realizar en contra de la Constitución. Muchos gobiernos de este país hubieran querido tener ese candado abierto, pero es tan peligroso que nadie se atrevió.
Y hoy estamos en el umbral, no de la realidad, del deseo de que ese candado esté abierto para lo que se les pueda ocurrir el día de mañana, y es algo que el país no puede permitir. Y con la plática que hemos tenido contigo nos queda más que claro. Pamela San Martín, te agradezco hoy, como te he agradecido tantas veces, tu luz y tu palabra. Muchas gracias, Pamela. Gracias a ti, Broso, y nuevamente saludos a tu auditorio. Gracias, Pamela San Martín, consejera electoral de